Подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего. Terror en Occidente. Rusia ha probado con éxito su arma nuclear del fin del mundo. Verídico, Putin anunció las exitosas pruebas del vehículo submarino de ataque con instalación de energía nuclear llamado Poseidón. Pero bueno, ¿qué sabemos hasta ahora del Poseidón? Se trata de un aparato de autonomía prácticamente ilimitada lograda gracias a una instalación de energía nuclear de entre 8 y 10 megavatios. Puede operar en modo económico y en modo de aproximación silenciosa, acercándose al punto de detonación a una velocidad de 7 nudos o menos. Esta característica, combinada con el uso de un propulsor de chorro de agua anticavitación y recubrimiento que absorben el sonido y las vibraciones, reduce la firma acústica del vehículo decenas de veces. Los sistemas hidráulicos ANSSQ-53C de los destructores estadounidenses de la clase Arleigh-Burke solo podrían detectar el Poseidón en caso de acercamiento a unos pocos kilómetros, y esto solo en condiciones hidrológicas favorables. Durante una tormenta, esta posibilidad sería prácticamente nula. Esto significa que el Poseidón tiene un amplio campo de oportunidades para sortear las barreras antisubmarinas de la OTAN. Bueno, hasta el momento no hay datos precisos sobre la potencia de la ojiva nuclear del Poseidón, pero sin embargo, según Putin, supera significativamente la potencia total de todas las ojivas de un misil Sarmat, que se estima en aproximadamente 7,5 megatones. Lo que significa que la carga del Poseidón podría alcanzar una potencia de entre 15 y 20 megatones. No, destruye una ciudad completa, ¿no? Bueno, otra de sus características relevantes es que es un sistema de guiado autónomo. Está basado en un sistema de navegación inercial con correlación por el relieve del fondo, completamente con algoritmos de inteligencia artificial. Con su ayuda, el Poseidón potencialmente puede incapacitar grupos de ataque de portaaviones completos e incluso agrupaciones navales mixtas más grandes del enemigo, así como atacar áreas costeras. Se sabe que conceptualmente el Poseidón, anteriormente conocido como Status 6, es heredero del proyecto soviético T-15, un enorme torpedo nuclear diseñado para atacar zonas costeras de Estados Unidos. Los datos sobre esta arma aparecieron por primera vez en 2015 y en 2016 se publicaron informes sobre las pruebas de este aparato submarino desde el submarino B-90 Azov. Y bueno, como podrán ver en el video, Putin dio unas declaraciones durante el encuentro con participantes de la operación militar especial. Habló sobre la situación en el frente. Dijo que las fuerzas armadas de Ucrania están bloqueadas y rodeadas en Kupiansk y Pokrovsk. Las tropas rusas no se oponen a permitir el acceso de medios de comunicación, incluidos ucranianos e internacionales, a las zonas donde las formaciones ucranianas están rodeadas. También mencionó que Rusia está dispuesta a suspender temporalmente las acciones de combate en las zonas de cerco mientras estén presentes representantes de los medios, que existe cierta preocupación de que el régimen de Kiev pueda realizar provocaciones durante la presencia de medios en la zona donde las fuerzas armadas de Ucrania están rodeadas. También mencionó que el liderazgo político de Ucrania debe tomar una decisión sobre el destino de sus ciudadanos que se encuentran rodeados. La situación en la zona de operación especial se desarrolla favorablemente para Rusia y está garantizando su seguridad a largo plazo. Sobre el misil Burevestnik representa un avance no solo para las capacidades de defensa de Rusia, sino también para la ciencia, mencionó Putin. La ventaja del Burevestnik radica en que su instalación de energía nuclear con una potencia comparable a la de un reactor de submarino atómico es 1000 veces menor. El reactor nuclear instalado en el Burevestnik se pone en marcha en cuestión de minutos y segundos. Rusia podrá aplicar la tecnología nuclear utilizada en el Burevestnik tanto en la economía nacional como en el programa espacial. La Guerra Fría 2.0 y parece que el BRICS está tomando ventaja hasta el momento, ¿no? Bueno, y también habló sobre el Poseidón.
Y dijo que Rusia realizó ayer pruebas del aparato submarino Poseidón con una instalación de Just energía yesterday, nuclear. there was another test of a future weapons system, and that's an unmanned submarine, Poseidon unmanned submarine, with a nuclear power plant. So for the first time we managed not only to launch it from a carrier submarine, but to start its nuclear power plant, which powered this vessel, underwater vessel, for a certain period of time. This is a huge breakthrough as well, because with all the advantages I mentioned about Burevestnik, this one has a very small power plant, probably 100 times smaller than a nuclear submarine's nuclear reactor. But the power capacity of Poseidon greatly exceeds the power of our longest range intercontinental Sarmat missile, and soon it will be fielded, and Poseidon greatly exceeds Sarmat in capacity and power and in depth and speeds of underwater propulsion. There are no rivals to it, and there are no ways of intercepting it. I think El Poseidón es único por su velocidad y profundidad de navegación, siendo imposible de interceptar. La potencia del Poseidón supera significativamente a la del misil Sarmat, como ya mencionamos, ¿no? Y se habla de que viaja a 200 kilómetros más o menos por hora, que es bastante, ¿no? Y de hecho, como podrán ver en su publicación, Dmitry Medvedev declaró que el Poseidón puede considerarse un arma del día del juicio final, un arma del fin del mundo, pero se la traduzco, dijo: felicito a todos los amigos de Rusia y especialmente al imbécil ministro de Defensa de Bélgica por las exitosas pruebas del aparato submarino Poseidón con la instalación de energía nuclear, añadió. Y para mí no es casualidad, porque recuerden que ayer Donald Trump quiso hacerse el fanfarrón diciendo que ellos tienen los mejores submarinos, que no necesitan tener un Burevestnik porque ellos cuentan con el mejor submarino nuclear del planeta, según él, y que por eso no necesitaban desarrollar ningún tipo de misil como el Burevestnik. Pero Putin ya respondió con este submarino, ¿no? Que es mucho más poderoso de lo que tienen ellos, sin duda alguna. Y por ejemplo, si hubiera dejado pasar más tiempo Trump, nos podremos creer que esto no le da importancia, porque él siempre habla de todas las misiles y las armas de Rusia con mucho desdén y simulando poco interés, cuando en realidad salió luego a mencionar en su red Truth Social, como verán en la publicación, y se las traduzco. Trump mencionó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró incluyendo una actualización y renovación completa de las armas existentes durante mi primer mandato. Debido al tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, pero no tuve otra opción. Rusia es segundo y China está en un distante tercer lugar, pero lo alcanzará incluso dentro de 5 años. Supongo que se refiere a China, a Rusia. Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra a comenzar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato. Esto ya se está poniendo horrible. Y bueno, no todo lo que dijo para mí es cierto, porque el arsenal ruso es en realidad un poco más grande que el de Estados Unidos, según algunos datos, ¿no? Y en términos generales está compuesto por tipos de armas mucho más avanzadas. Yo creo que Estados Unidos, si tuviera realmente algo similar, por ejemplo al Oreshnik, ya lo hubiera mostrado, aunque sea el Kinzhal. Y bueno, lo terrible, como vimos en el video del principio, es que puede causar no solo una devastación al llegar a formar olas de más de 50 metros, etcétera, sino que contamina el agua con radiación, radioactividad, y eso destruye todo lo que vaya tocando, ¿no? Pero bueno, también la otra nota importantísima fue que el presidente Trump se reunió con el presidente Xi Jinping en Seúl, en Corea del Sur, luego de 10 meses de Trump haber iniciado una guerra comercial contra China, en la que el país asiático no ha sucumbido a las amenazas de Washington y afectaciones a la economía estadounidense por los aranceles. Se reúne con el líder chino
quien ha encontrado cómo reemplazar el mercado estadounidense. Una derrota política para Trump en su guerra arancelaria, teniendo que recular en más de una ocasión en sus aranceles con el gigante asiático, sobre todo desde el tema de las tierras raras. Es donde ese va a ser tal vez el talón de Aquiles de la administración de Trump, porque China controla el 90% de las tierras raras, imagínense. Y bueno, como vieron en los videos, el equipo de Trump se reunió con el de Xi Jinping en una mesa de trabajo, y luego de darse los primeros saludos muy diplomáticos, que fíjense en la gesticulación de Xi Jinping, y aparte de que se ve molesto con Trump, o sea, no se ve cómodo, se ve que hay acuerdos, protocolos que tienes que llevar, por ejemplo, no mencionar nada, guardar silencio mientras toman las fotos, porque cada que abre la boca Trump, Xi Jinping voltea a verlo con mucha desaprobación, ¿no? Como se da cuenta que no es respetuoso. Trump tiene fama de eso, de ni siquiera ser respetuoso en la diplomacia. Y da un poco de risa porque él se cree, no sé si intelectual, se cree líder, etcétera, pero realmente es un tanto vulgar, ¿no? Y en verdad que la gesticulación de Xi Jinping nos refleja que ya no está tan dispuesto a soportar las estupideces de Donald Trump, igual que Putin, cada vez le hace menos caso a Trump. Y de hecho, Pekín movió sus fichas y firmó el acuerdo más grande con la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Pues firmaron un acuerdo de libre comercio mejorado, impulsando su comercio bilateral de 771 millones de dólares en medio de los aranceles estadounidenses. En menos de 24 horas después de la salida de Trump del sudeste asiático, la región mejoró colectivamente su pacto de libre comercio con China, con el fin de, según el primer ministro de Singapur, reducir las barreras comerciales y fortalecer la conectividad de la cadena de suministro. Pero también esto está tirado hacia la desdolarización, van a ver. Por ejemplo, en el caso de Indonesia, emitió los primeros bonos denominados en yuanes por valor estimado de 842 millones de dólares, eludiendo directamente el sistema de dólar estadounidense. Y aquí hay algo que ya saben, hablando del tema del video anterior sobre la restauración del imperialismo de Estados Unidos, Trump reveló cómo sometió, entre comillas, ¿no?, a Corea del Sur. Mencionó: Corea del Sur ha acordado pagar a Estados Unidos 350 mil millones de dólares a cambio de una reducción de los aranceles que este país le impone, escribió el presidente estadounidense en sus redes sociales. Trump anunció este martes que alcanzó un acuerdo comercial con Corea del Sur para reducir las tarifas impuestas contra el país asiático. Y así va extorsionando la política del terror y la extorsión, el chantaje. Pero bueno, dentro de todo hay una buena noticia, y es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha concluido su sesión sobre el bloqueo a Cuba con 165 exigiendo a Estados Unidos levantar el bloqueo y 7 votando en contra, como podrán ver en la imagen. Por cierto, están teniendo problemas con las inclemencias del clima. Acá en México sabemos bien de eso, así que un abrazo a los hermanos cubanos y caribeños que están sufriendo por el huracán, y que en verdad ya les quiten el bloqueo, que los dejen hacer su economía, que sea el sistema que sea, pero la verdad es que los hermanos cubanos merecen un mejor futuro y que se levante el embargo ya. Pero hablando de cubanos, que a mí no me caen nada bien porque son realmente fundamentalistas y extremistas. A Marco Rubio lo pararon en seco ahora que estuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio fue a Jamaica a hablar mal de los médicos cubanos, o sea, ya se ven, son cubanos anticubanos, ¿me explico? Y aquí también hay mexicanos antimexicanos, por supuesto, y fue a Jamaica a hablar mal de los médicos cubanos. En las charlas que tuvo salió el tema, y el primer ministro de ese país, Andrew Holness, lo desmintió, como podrán ver en el video. El primer ministro jamaicano dijo: los médicos cubanos en Jamaica han sido de gran ayuda para nosotros y también para México, así que vean el video. This is not about the provision of medical assistance. We have no problem with medical assistance. We have no problem with doctors. But I'm just talking about this program in general, how it's operated around the world. And how it's operated around the world is that basically the doctors are not paid. They basically operate as forced labor. Let us be clear. The Cuban doctors in Jamaica have been incredibly helpful to us. Jamaica has a deficit in health personnel, primarily because many of our health personnel have migrated to other countries. We are, however, very careful not to exploit the Cuban doctors who are here. We ensure that they are treated within our labor laws and benefit like any other worker.
So any characterization of Pero bueno, no es que yo les quiera dar malas noticias, ¿no? Les pongo la actualidad, las últimas horas, y la verdad es que cada vez esto está, porque si nos vamos a la historia sabemos que Rusia sabe contenerse y no alocarse, no busca tampoco el conflicto nuclear realmente, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el que ha tirado ya bombas en la historia? En Japón, por ejemplo, bombas nucleares, armas de destrucción masiva. Entonces, una cosa es que las pruebe Rusia, que nunca las ha usado, y otra cosa es que las pruebe Estados Unidos, que ya las ha usado y sabemos de lo que son capaces. Si estamos viendo lo que le hacen a los niños en Gaza, tenemos que entender que son capaces de todo. Bueno, y sobre este tema de la desdolarización, que es importantísimo, y también para irnos ya al conflicto directo militar, porque yo creo que si Trump ve que el BRICS empieza con sus movimientos ya directos de desdolarización, va a la guerra seguro. Pues los préstamos denominados en yuanes podrían ganar gran popularidad en África y en otros países del sur global, dando a China una nueva ventaja competitiva y ampliando su participación en este vasto mercado, según Bloomberg. Podrían erosionar la cuota de los préstamos occidentales tradicionales que se han emitido principalmente en dólares estadounidenses y acelerar aún más el proceso de desdolarización. Ya está en marcha. Zambia quiere seguir el ejemplo de Kenia, Hungría y Kazajistán han emitido bonos denominados en yuanes. Y Sri Lanka planea un préstamo de $500 millones en yuanes para una autopista. Indonesia se prepara para su primera emisión de bonos en yuanes en el extranjero, según Bloomberg. Y bueno, el índice del dólar, que compara el dólar estadounidense con una cesta de divisas, volvió a caer el martes presionado por las tensiones geopolíticas y los esperados recortes de tipos de la Reserva Federal. Entonces, acuérdense los problemas domésticos que tocamos, que el ejército está a punto de quedarse sin nómina, y imagínense que el ejército se quede sin cobrar. Eso puede ser súper peligroso para Trump. Así que realmente podemos desear que Putin nunca tenga ni llegue a utilizar ese tipo de armas, porque imagínense tsunamis de 50 metros, 100 metros. Sería devastador y aparte apocalíptico. Realmente ya nos llevaría a lo que hemos estado todos temiendo y deseando que no suceda, ¿no? Un invierno nuclear. Así que ya están bien informados y no con cualquier información. Nos vemos, bye.